Frío. El misterio del paso Dyatlov. El frío cala hasta los huesos. La adrenalina corre por sus venas. Impulsados por un anhelo ancestral, se adentran en lo desconocido. La promesa de un descubrimiento los arrastra hacia adelante. En ocasiones, el ser humano es capaz de arriesgarlo todo por un instante de emoción pura. Pero en la inmensidad helada, ¿qué secretos nos aguardan? ¿Y qué precio estamos dispuestos a pagar? Año 1959. Un grupo de 10 intrépidos exploradores, sedientos de aventuras y ansias de conquista, se adentra en las fauces nevadas de un paraje inhóspito. Sus sueños de gloria y descubrimiento se desvanecieron en una espiral de misterio y terror, transformando su travesía en una pesadilla de la que, por caprichos del destino, solo uno de ellos lograría regresar con vida, marcado completamente por la tragedia. Días después de su partida, se encontraron las tiendas de campaña cortadas desde el interior, y sus cuerpos sin vida yacían esparcidos a lo largo de la ladera. Todos ellos habían muerto de una forma insólita, con lesiones que incluían fracturas de cráneo, costillas rotas, aplastamiento, así como quemaduras y horribles mutilaciones. Un aura de misterio envolvía la escena. ¿Qué fuerzas oscuras intervinieron en su destino? En los fríos pasillos de la Universidad Estatal Técnica de los Urales, dos espíritus inquietos se cruzaron: Yuri Yudin e Igor Dyatlov. Ambos, unidos por una pasión compartida por la montaña y el espíritu aventurero, soñaban con conquistar un territorio inexplorado, una región remota que marcaba la frontera natural entre Europa y Asia, los montes Urales. Yudin, ingeniero y experimentado montañero, anhelaba poner a prueba sus habilidades en un entorno desafiante. Dyatlov, un estudiante entusiasta y carismático, buscaba la gloria y el reconocimiento que solo una hazaña de tal magnitud podría otorgarle. Juntos encendieron la chispa de la aventura que quedaría grabada en la historia. Su entusiasmo contagioso se propagó como un fuego entre sus compañeros de universidad, también aficionados al montañismo. La idea de conquistar un territorio tan remoto y simbólico, en un contexto de Guerra Fría, ávido de héroes y aventuras, despertó en ellos un anhelo irrefrenable. La chispa de la aventura ardía en sus corazones. 10 almas se apuntaron a la aventura. Todos estaban terminando sus estudios en ingeniería o estaban graduados por la universidad. Yuri Dorosenko, 21, estudiante de 4º grado en ingeniería y radiofrecuencia. Lyudmila Dubinina, 20, estudiante de 4º grado en ingeniería económicas. Alexander Kolevatov, 24, estudiante de 4º grado en física nuclear. Zinaida Kolmogorova, 22, estudiante de 5º grado en ingeniería de radiofrecuencia. Yuri Krivonitsenko, 23, graduado en ingeniería hidráulica y construcción. Rustem Slobodin, 23, graduado en tecnología de la ingeniería. Nikolai Tivox-Brignol, 23, graduado en ingeniería civil. Semyon Solotaryov, 38, graduado en educación física. Yuri Yudin, 21, estudiante de 4º grado en ingeniería. E Igor Dyatlov, 23, estudiante de 5º grado en ingeniería de radiofrecuencia. La camaradería y el espíritu de equipo se convirtieron en los cimientos de la expedición. Cada miembro aportaba sus habilidades y experiencia, desde la fuerza física de Lyudmila Dubinina hasta la astucia de Zinaida Kolmogorova, pasando por el veterano de la expedición, Semyon Solotaryov, instructor de senderismo que aportaría sus conocimientos. Todos ellos eran experimentados montañeros. Juntos, formaron un grupo cohesionado, listo para afrontar los desafíos que les aguardaban en las cordilleras nevadas de los Urales. Su objetivo era claro. Durante una travesía de 14 días, la expedición culminaría alcanzando la cima del Otorten, una montaña de 1200 metros de altura que se erguía como un gigante dormido en el corazón de los fríos Urales. Se trataba de una ruta de categoría 3, la más alta dificultad, que pondría a prueba sus habilidades. Para el grupo, la expedición de los Montes Urales
no era solo un viaje. Era una declaración de valentía, un desafío a lo desconocido y una búsqueda de gloria en un mundo dividido por la Guerra Fría. La llama de la aventura ardía en sus corazones, impulsándolos a adentrarse en un territorio inexplorado, donde la naturaleza y el destino les tenía reservadas sorpresas inimaginables. El viento helado de los Urales azotaba el paisaje, mientras ansiosos, los 10 exploradores abordaban el tren número 45 en Sverdlovsk, Rusia. Su destino, la remota naturaleza salvaje al norte de la ciudad. Pero una discrepancia flotaba en el aire. Su diario mencionaba un número de tren inexistente, el 43. ¿Era un simple error o un primer indicio de los extraños eventos que se desarrollarían? Su viaje continuó, marcado por una serie de acontecimientos inquietantes. En Serov, de camino a la expedición, uno de los miembros, Yuri Krivonischenko, se metió en problemas, detenido por intoxicación y desorden público. Los susurros del destino parecían estar tratando de sabotear la expedición. Los días se difuminaron mientras se adentraban en la naturaleza salvaje e implacable. Consiguieron transporte a lo largo de su periplo en camiones y autobuses, llegando finalmente a una comunidad maderera llamada Distrito 41. Allí contrataron un trineo para llegar al asentamiento minero abandonado Nord 2, en donde se prepararían para comenzar la expedición a pie, último reducto de la civilización antes de adentrarse en la inhóspita soledad de los montes Urales. Sin embargo, el destino parecía intervenir para uno de ellos. Día tras día, el frío junto con las duras condiciones del entorno pasaron factura. Yuri Yudin, aquejado de ciática, se vio obligado a regresar de la expedición en un último momento, dejando de lado a sus compañeros. Con el corazón apesadumbrado, los 9 restantes siguieron adelante. Este acontecimiento salvó la vida a Yurin, quien por avatares del destino se acabó convirtiendo en el único testimonio vivo del incidente, impulsando la investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido a sus compañeros hasta el día de su muerte en 2013. El grupo de 9 aventureros restantes caminaron incansablemente a través de los ríos helados y los bosques cargados de nieve. Su última parada fue en las orillas del río Uspilla. La determinación alimentaba su objetivo, ascender por la ruta más corta de regreso al río Lospa, un camino que se acabaría bautizando como Paso de Orlov, en honor a la memoria del líder de la expedición. Amaneció el 1 de febrero, revelando una escena que quedaría grabada para la posteridad en el misterio. Montaron su tienda en la ladera norte del Kolatsiakl, una ominosa montaña apodada la Montaña de los Muertos. Aquí, en esta noche fatídica, los 9 miembros del grupo de Orlov murieron en circunstancias inexplicables. Los familiares empezaban a impacientarse, dado que la expedición no logró volver al lugar de vuelta dentro del plazo acordado, y el compañero que se vio obligado a abandonar la expedición en el último momento, Yuri Yudin, se temía lo peor. Los días se convirtieron en semanas. Su regreso esperado a la colonia de Visay nunca se materializó. Los peores presagios comenzaron a confirmarse. Inicialmente, un equipo de búsqueda organizado por la universidad con estudiantes y profesores voluntarios se adentraron en el terreno implacable, luchando contra las ventiscas y las temperaturas bajo cero. Finalmente, el 26 de febrero, 24 angustiosos días después de su misteriosa desaparición, los equipos de rescate se encontraron con un confuso e inquietante escenario. La tienda de campaña parecía haber sido abandonada a la intemperie, con todas las pertenencias de los estudiantes intactas en su interior, incluyendo abrigo y útiles necesarios para guarecerse del terrible frío de la zona. Más inquietante fue siquiera el hecho de que la tienda había sido rajada y abierta de par en par desde el interior, indicando que fueron ellos mismos quien, por alguna razón, habían salido súbitamente del resguardo de su interior. El equipo de rescate, siguiendo con la investigación, continúa encontrando inquietantes detalles sobre los acontecimientos. Todo hacía indicar que la expedición había salido súbitamente al exterior de la taiga siberiana sin equipo, algunos de ellos descalzos, con temperaturas que podían fácilmente oscilar entre los -15 y -30 grados bajo cero. ¿Qué podía haber provocado tal espanto entre ellos como para dejar la seguridad de la tienda de una manera tan temeraria?
¿Qué podía haberles asustado tanto, hasta el punto de abandonar tras de sí todas sus pertenencias? El grupo había dejado marcas de pisadas sobre la nieve. Llevaban hasta un bosque que se encontraba a más de 1 kilómetro de distancia. A medio vestir, y por lo que parece, desorientados, había indicios de que hubiesen tratado de preparar de manera precaria una hoguera a los pies de un árbol. Pronto comenzaron a aparecer los cuerpos de las primeras víctimas. A medida que los equipos de búsqueda se adentraban en las profundidades heladas de los Urales, una tragedia sin precedentes comenzaba a desvelarse. Los cuerpos de los desaparecidos emergen uno a uno, cada uno con un enigma grabado en sus frías formas. Yuri Dorosenko y Yuri Krivonisenko fueron encontrados en el cercano bosque a los pies de un cedro, solamente vestidos con ropa interior e incluso descalzos. Había indicios de que hubiesen tratado de encender un fuego. El árbol tenía ramas rotas hasta una altura de 5 metros, lo cual hacía indicar que habían tratado de escalar el cedro en medio de la ventisca nocturna para orientarse. Sin ropa, sus posibilidades de supervivencia, incluso en plenas facultades, eran prácticamente nulas. Al día siguiente encontraron los cuerpos de 3 integrantes más de la expedición. Zinaida Kolmogorova fue hallada a 630 metros del bosque, Rustem Slobodin a 480 metros e Igor Dyatlov a 300 metros respectivamente. Por la desorientación de los cuerpos, parecía indicar que habían sucumbido también presos del implacable frío. ¿Qué habría llevado al grupo a tomar la decisión de huir en plena taiga en esas condiciones? Era un misterio. En este punto comenzó la investigación oficial encabezada por el fiscal Vasily Tempalov, que contaría con apoyo oficial de las fuerzas policiales y del ejército. La búsqueda de los 4 integrantes restantes de la expedición duró 2 angustiosos meses de batalla contra los elementos y la pugna contra las autoridades que forzaban por cerrar definitivamente el caso. Finalmente, los 4 integrantes restantes fueron encontrados bajo una capa de 4 metros de nieve al lado de un barranco a unos escasos 50 metros del cedro donde se encontró a Krivonisenko y Dorosenko. Allí yacían los cuerpos de Lyudmila, Nikolai, Semyon y Alexander. Estaban mejor ataviados que el resto y compartían ropa perteneciente de sus compañeros. Por lo visto, parecía que habían logrado defenderse del frío recolectando la ropa de sus compañeros fallecidos. Un inquietante hallazgo asombró a los investigadores. Los ropajes de los 4 integrantes tenían claros indicios de radioactividad. El cuerpo de Nikolai presentaba una fractura craneal severa, y los cuerpos tanto de Nuvinina y Soloryatov presentaban signos de aplastamiento evidente en la zona torácica. En palabras del forense del equipo, la fuerza para provocar semejante traumatismo era comparable al de un accidente de tráfico. Cabe destacar que, además, a Dubinina le faltaba la lengua. Llamaba la atención que no había signos de lesiones externas severas. Era como si las víctimas hubieran sido sometidas a una enorme presión atmosférica. En cuanto al emplazamiento de los cuerpos, por lo que parecía, el grupo, en un esfuerzo por mantenerse calientes, lograron cavar una especie de madriguera en la nieve que taparon convenientemente con ramas a modo de rudimentaria tienda. Misteriosamente los cuerpos se encontraron a unos metros del refugio improvisado, y no exactamente en su interior como cabría esperar. Las teorías corrieron desenfrenadas. Avalanchas, ataques Yeti, experimentos secretos del gobierno e incluso avistamientos de ovni corroborados por los lugareños. Sin embargo, a pesar de una investigación exhaustiva, el veredicto oficial en mayo de 1959 fue un callejón sin salida. Una fuerza más allá del conocimiento humano. Ese fue el veredicto inicial. Las autoridades encargadas de la investigación acabaron determinando que el origen de las muertes y la naturaleza de las heridas de las víctimas fue, según sus palabras, producto de una fuerza desconocida, y que no iba a ser posible averiguar la verdadera naturaleza de lo sucedido. El celo por desviar la atención del caso por parte de las autoridades acaba forzando el cierre y la clasificación del caso debido al clima prebélico de Guerra Fría, ya que, como más tarde se acabó sabiendo, cerca de aquella región se llevaban a cabo maniobras armamentísticas secretas del ejército. Y todo este revuelo no hacía más que captar la atención de las autoridades y medios hacia un lugar indeseado. Las autopsias revelaron una verdad que desafiaba la lógica. Lesiones extrañas, quemaduras sin origen aparente, fracturas sin causa externa y hemorragias internas que no coincidían con los daños externos.
Todo esto causaba el desconcierto entre los investigadores y forenses asignados al caso. A continuación, se enumeran algunos de los tipos de lesiones que presentaban las víctimas del incidente. Quemaduras. Lesiones de segundo y tercer grado, en manos, pies y rostro de las víctimas. La ausencia de cualquier indicio de incendio o explosión solo profundizaba en el misterio. ¿Qué fuerza invisible había infligido estas heridas tan singulares? Fracturas. Las costillas y los cráneos de algunos de los cuerpos presentaban fracturas mortales inexplicables, sin señales de un trauma externo significativo, como si una fuerza invisible hubiera aplastado sus huesos desde el interior. Hemorragias internas. Estas lesiones revelaban una imagen aún más perturbadora. Extensas hemorragias internas en los ojos, la lengua y los músculos, sin daños en los órganos internos. ¿Cómo pudieron haber sufrido tales lesiones sin afectar a sus órganos vitales? Dilatación de las pupilas. Todas las víctimas tenían las pupilas dilatadas, como si hubieran estado expuestas a una sustancia psicoactiva o a una experiencia de miedo extremo. ¿Qué horror indescriptible habían presenciado en sus últimos momentos? Las lesiones anormales y la falta de explicaciones lógicas dieron lugar a una avalancha de hipótesis difíciles de encajar con el caso. Algunos sugirieron que la hipotermia extrema podría haber causado las lesiones. Sin embargo, esta teoría no explicaba la falta de congelación en los cuerpos y la presencia de quemaduras, lesiones internas, fracturas e incluso radiación. La exposición a radiación de una fuente desconocida se propuso como otra posibilidad. Sin embargo, no se encontraron pruebas de radiación suficiente en la zona, solamente en los cuerpos de algunos de ellos, en zonas expuestas y en sus ropajes. Se planteó la posibilidad de un ataque por parte de un animal salvaje, pero las heridas no coincidían con las típicas de un ataque de este tipo, ya que los traumatismos externos no coinciden con los internos, aparte de que no podían explicar las quemaduras anteriormente mencionadas. La escena del crimen, congelada en el tiempo, nos presenta un enigma sin resolver. ¿Qué sucedió realmente en el Paso Dyatlov? Las teorías sobre la tragedia del Paso Dyatlov proliferaron como setas en un bosque encantado. Algunos investigadores apuntaban a un ataque furtivo de los Mansi, la tribu indígena local, guardianes ancestrales de esas tierras, recelosos de que los extranjeros hollasen aquel lugar tan venerado como temido por su cultura. En el corazón de los Urales, donde la taiga se extiende hasta donde alcanza la vista y los picos nevados dominan el paisaje, se alza precisamente en el lugar del incidente Kholat Syakhl, una montaña envuelta en un aura de misterio y leyendas. Los Mansi, habitantes ancestrales de la región, la conocen como la Montaña de los Muertos, un nombre que evoca historias de eventos trágicos y encuentros inexplicables. Estas son algunas de las leyendas indígenas sobre Kholat Syakhl. La ira de Sormani Numi. Según una leyenda Mansi, Sormani Numi, el dios del cielo, castigó a un grupo de cazadores arrogantes que escalaron Kholat Syakhl sin el debido respeto. Sormani Numi desató una tormenta feroz que los congeló en la ladera, convirtiéndolos en estatuas de hielo. La puerta a otros mundos. Otra leyenda narra que Kholat Syakhl es una puerta a otros mundos, un lugar donde las dimensiones se cruzan y lo inexplicable se vuelve realidad. Los Mansi relatan en sus mitos cómo algunos de los viajeros incautos que se han acercado a la montaña han sido arrastrados a estos reinos alternos, para nunca más ser vistos. El lugar de los espíritus malignos. Kholat Syakhl también se asocia con espíritus malignos y entidades malévolas. Los Mansi cuentan historias de personas que han desaparecido en la montaña, víctimas de estas fuerzas oscuras que habitan en sus laderas. Las vastas montañas de los Urales, con sus paisajes remotos y densos bosques, han sido, durante mucho tiempo, objeto de especulaciones sobre la existencia de instalaciones militares secretas. Estas teorías se veían intensificadas por la presencia de tropas militares en zonas restringidas. En los Urales, en este clima prebélico, existían varias zonas restringidas a las que el público no tenía acceso. En estas áreas, a menudo cerca de instalaciones militares o sitios de investigación,
alimentaron la creencia de que se ocultan actividades secretas. Los informes de actividad militar inusual en los Urales, como explosiones misteriosas, luces extrañas y movimientos de tropas, daban lugar a especulaciones sobre pruebas de armas, experimentos secretos o incluso operaciones extraterrestres. La muerte del grupo Dyatlov en 1959 en las laderas de Kholat Shakal ha sido objeto de numerosas teorías conspirativas. Algunos creen que los montañeros pudieron ser testigos de alguna actividad militar confidencial, o haber sido víctimas de una prueba militar secreta o un experimento fallido. De ahí podía provenir la radiación que fue encontrada en alguno de los cuerpos de las víctimas. A pesar de las especulaciones, no hay evidencia oficial concreta que confirme la existencia de instalaciones militares secretas en los Urales, o que las vincule directamente con el incidente Dyatlov. Las autoridades rusas negaron repetidamente estas acusaciones, y no se presentó oficialmente ninguna prueba tangible para respaldarlas. Según algunos investigadores, los fenómenos observados en los Urales, como explosiones sónicas, luces naturales y actividad militar regular, podrían explicarse por causas naturales o actividades militares legítimas, sin necesidad de recurrir a teorías conspirativas. La falta de evidencia concreta y las negaciones oficiales dejan la puerta abierta a diferentes interpretaciones, alimentando la fascinación por este enigmático lugar. La misteriosa muerte del grupo Dyatlov en 1959 en las laderas del Kholat Shakal avivó las teorías sobre la actividad ovni en la zona. Los relatos de luces extrañas en el cielo, objetos voladores no identificados y la inexplicable irradiación encontrada en los cuerpos de las víctimas alimentaron las especulaciones sobre una posible conexión con fenómenos ufológicos. Según algunos investigadores, estos hechos concordaban con historias de avistamientos de objetos inexplicables según la población local. Las leyendas manchi sobre Kholat Shakal, con sus referencias a eventos inexplicables y entidades sobrenaturales, podrían interpretarse como una forma de explicar fenómenos que no se comprenden. Es posible que los avistamientos de ovni y otros sucesos misteriosos en la zona hayan reforzado estas creencias y leyendas, creando una narrativa cultural en torno a la montaña. Kholat Shakal, la montaña de los muertos, sigue siendo un lugar envuelto en el misterio para los mansi y para el mundo en general. Las leyendas que la rodean, junto con los eventos inexplicables que han ocurrido en sus laderas, la convierten en un lugar fascinante y enigmático. Desde siempre ha despertado la imaginación y alimentará teorías sobre lo desconocido. Finalmente, en 2021, 62 años después del incidente, el caso volvió a abrirse gracias a la desclasificación de documentos oficiales, dando la oportunidad de ofrecer alguna explicación plausible sobre el incidente. Después de revisar el caso con la nueva documentación, las autoridades estaban preparadas para emitir un veredicto. La conclusión oficial sobre el caso en la actualidad fue que un desplazamiento de placas de nieve en forma de avalancha sepultó parte de la tienda en plena noche. Los estudiantes, presos del pánico y la confusión, malheridos, consiguen escapar abriendo un orificio en la parte trasera desde el interior de la tienda, tratando de llegar de manera ordenada al único refugio que les ofrecía el denso bosque por el temor a más réplicas. Debido a la gravedad de sus heridas y presos del gélido abrazo de la ventisca nocturna, mueren nada más llegar al bosque los primeros integrantes. Algunos, tratando de volver a la tienda de campaña para aprovisionarse en plena ventisca, sin abrigo ni calzado, mueren de camino de vuelta. Los últimos 4 supervivientes que lograron llegar a la espesura de la taiga tratando de entrar en calor, se quedan intentando encender un rudimentario fuego en medio de aquel caos. Consiguieron abrigarse con la ropa de los fallecidos y cavar un hoyo donde poder resguardarse del viento hasta que amaneciese y amainara la ventisca, con la mala fortuna de que acabaron cayendo a un riachuelo subterráneo que la nieve había ocultado bajo sus pies, acabando sentenciados a una muerte lenta por hipotermia. Por otro lado, en cuanto a la explicación de la radiación encontrada en los cuerpos, las autoridades concluyeron que pudo ser debida a un incidente radioactivo que hubo en la zona donde varios de los integrantes residían habitualmente y pudo haberse transferido a los ropajes que utilizaron para la expedición. Aunque imperfecta y con evidentes lagunas, esta fue la hipótesis final del caso con la que se cerró definitivamente la investigación oficial. A pesar del horror y el misterio, el paso Dyatlov continúa atrayendo a nuevos exploradores, desafiándose a enfrentar el enigma y a honrar la memoria de quienes allí estuvieron. La llama de la aventura sigue viva, impulsando a las nuevas generaciones a adentrarse en este lugar.
Un monumento recuerda a los estudiantes que perdieron la vida en este lugar, convirtiéndose en un símbolo de la búsqueda incansable de la verdad. Sus nombres, grabados en la piedra, son un homenaje a sus memorias. El misterio del Paso Dyatlov nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, la búsqueda incansable de la verdad y el poder de la memoria.